Bienvenidos. Antes de comenzar con los relatos, suscríbete y comenta de dónde nos estás viendo. La noche en que Ismael decidió cruzar por segunda vez no llevaba ninguna fe especial encima. Ni estampitas, ni promesas, ni la idea romántica de que del otro lado lo esperaba una vida mejor. Llevaba algo mucho más común y más peligroso. Vergüenza. Vergüenza de haber regresado a Michoacán con menos dinero del que pidió prestado para el viaje anterior. Vergüenza de ver a su padre hacer cuentas en una mesa de plástico como si todavía pudiera encontrar una salida donde ya no la había. Vergüenza de escuchar a su exesposa decir que no pensaba seguir esperando a un hombre que siempre estaba a punto de arreglarlo todo. Así que cuando un conocido de Apatzingán le habló de un nuevo cruce por Sonora, una ruta más larga pero menos vigilada, Ismael aceptó casi por reflejo. ¿Qué harías tú cuando sientes que volver a intentarlo es una humillación, pero quedarte también lo es? ¿No es ese el momento exacto en que el miedo deja de protegerte y empieza a empujarte? El grupo era pequeño. 3 hombres, una mujer de Jalisco llamada Rebeca y un muchacho demasiado joven para estar ahí, apenas 18 años, que decía llamarse Omar. El guía se hacía llamar El Chore. Hablaba poco, caminaba rápido y parecía molesto por la simple existencia de los demás. Eso, extrañamente, tranquilizaba a Ismael. Le inspiraban más confianza los hombres duros que los carismáticos. Los encantadores, había aprendido, son los que mienten con más calma. Salieron de noche y durante las primeras horas todo fue normal dentro de lo terrible. Sed, espinas, el crujido de las botas en piedra suelta, la tensión constante de no saber si el siguiente bulto en la oscuridad sería un arbusto o alguien esperándolos. A medianoche llegaron a un tramo de casas muy viejas, apenas estructuras derrotadas por el polvo, quizá restos de un rancho que nadie reclamó. El Chore hizo una seña para agacharse y atravesaron ese conjunto de ruinas en silencio. Fue ahí donde Ismael vio la primera ventana encendida. No tenía nada extraordinario por sí misma. Una luz amarilla, tenue, dentro de una casa de adobe medio caída. Lo extraño era el contexto. Aquello estaba lejos de cualquier camino útil, lejos de tendidos eléctricos visibles, lejos incluso del tipo de abandono donde todavía uno imagina a un anciano resistiéndose a dejar su hogar. Era una casa vacía. Aún así, la cortina se veía iluminada desde adentro. Ismael siguió caminando, pero Rebeca se quedó mirándola apenas un segundo de más. El Chore la jaló del brazo y le dijo entre dientes que no volteara a las ventanas. Ella asintió sin discutir. Eso fue lo que inquietó a Ismael. No la prohibición, sino la familiaridad con la que ella la aceptó. ¿Ya se lo habían advertido antes? ¿O bastaba el tono del guía para entender que allí había algo más que vigilancia humana? Avanzaron otros 200 metros entre construcciones vacías. Entonces otra ventana se encendió, esta vez en una casa al otro lado del sendero. Luego otra, no de golpe todas juntas, sino una tras otra, como si alguien estuviera recorriendo el pueblo invisible avisando que un grupo nuevo había llegado. Omar quiso preguntar algo, pero Ismael le hizo una seña para callarse. No hacía falta hablar. Todos veían lo mismo. Lo peor era que no se distinguían figuras detrás del vidrio, solo la luz encendiéndose en cuartos, donde no debía haber corriente ni vida. El Chore aceleró. Ya no parecía un hombre tratando de mantener un plan. Parecía alguien intentando salir de un lugar antes de que ocurriera lo que ya sabía que podía ocurrir. Cuando dejaron atrás las últimas casas, Omar susurró lo que todos estaban pensando. ¿Y si vive gente ahí? El Chore respondió sin mirar atrás. Peor si sí. Ismael sintió un escalofrío que no venía del clima. Esa frase tenía peso de experiencia, no de amenaza vacía. Rebeca se persignó muy rápido y siguió andando. Nadie volvió a mencionar las ventanas durante horas, hasta que hicieron una pausa en un arroyo seco. Allí Ismael notó que Omar temblaba. Le preguntó si estaba bien. El muchacho tardó en responder y al final dijo algo que no tenía sentido para nadie más. En una de las ventanas estaba mi casa. Ismael pensó que el chico deliraba de cansancio, pero Omar insistió. No dijo que hubiera visto a su madre o un recuerdo general. Dijo que reconoció la ventana exacta del cuarto donde dormía de niño en Nogales, con una cortina azul de flores descoloridas y el reflejo de una pecera que ya no existía desde hacía años. Hablaba tan en serio que a Ismael le costó despreciarlo.
¿No te pasaría lo mismo? Incluso si quieres creer que todo tiene una explicación, hay momentos en que el detalle específico le gana a la lógica. Siguieron caminando hasta el amanecer. Se escondieron en una construcción sin techo, probablemente un corral viejo. El chore repartió poquísima agua y dijo que al caer la tarde continuarían. Ismael intentó dormir, pero la imagen de las ventanas le volvió una y otra vez. Había algo profundamente incorrecto en que una ruina te mire sin ojos, porque al final eso parecían aquellas luces, una forma de atención, no una casualidad eléctrica, no un efecto óptico, sino una secuencia calculada para que el grupo se supiera observado. Rebeca se acercó mientras los demás descansaban y le preguntó si Omar le había contado lo que vio. Ismael asintió. Ella dudó antes de hablar. Luego dijo: «Yo no vi mi casa, vi la cocina de mi mamá, como estaba antes de que muriera». Ismael la miró sin saber qué responder. Rebeca no lloraba ni sonaba alterada. Hablaba con la serenidad extraña de quienes todavía no se permiten sentir lo que ya entendieron. ¿Seguirías adelante si dos personas distintas te confesaran haber visto una habitación imposible en un pueblo abandonado? Ismael lo hizo. Porque seguir era más fácil que sacar conclusiones. Porque en esas rutas la mente se administra por tramos. Primero el siguiente cerro, luego la siguiente pausa, luego la próxima noche. Si empiezas a pensar en el significado completo de lo que te rodea, te rompes antes. La segunda noche entraron a otro asentamiento, este aún más pequeño. 4 casas medio hundidas, un pozo sellado con lámina, un columpio oxidado que el viento apenas movía. Ninguna luz, ninguna ventana encendida. El alivio de Ismael duró poco. Omar, que iba detrás, dijo en voz muy baja: «Ahora sí hay alguien». El grupo se detuvo. Ismael giró apenas la cabeza y vio una silueta detrás del vidrio de la primera casa. No se movía, no hacía nada. Solo estaba ahí, de pie, completamente oscura contra el reflejo opaco de la luna. El chore no ordenó correr ni esconderse. Solo dijo algo peor: «No le hagan caso si levanta la mano». ¿No es extraña la precisión de algunas advertencias? Cuando alguien te dice exactamente qué gesto no debes obedecer, la curiosidad se vuelve un enemigo mucho más fuerte. Ismael siguió caminando casi a ciegas, resistiéndose a mirar. Pero la sensación de que la figura seguía ahí lo acompañó hasta que dejaron atrás el caserío. Entonces Omar soltó un ruido ahogado. Rebeca se detuvo a ayudarlo, y el muchacho confesó entre dientes que la silueta había levantado la mano justo cuando él pasó frente a la ventana. No un saludo, más bien la señal que alguien hace cuando quiere que otro se acerque sin hacer ruido. Al amanecer, encontraron refugio en un tanque agrícola abandonado. Allí, Ismael se dio cuenta de que Omar tenía fiebre. El chico deliraba por ratos. Hablaba de un perro enterrado detrás de la casa de su abuela, de una bicicleta roja, de un árbol al que se subía de niño. Rebeca lo humedecía con agua en la frente. El chore, irritable, calculaba si valía la pena seguir cargando con él. En una de esas pausas del delirio, Omar abrió los ojos y le dijo a Ismael: «Anoche no era una señora ni un señor». Ismael preguntó qué quería decir. El muchacho tragó saliva. Desde afuera parecía gente, pero por dentro la casa estaba vacía. Solo estaba parado el hueco. Ismael no entendió. Omar tampoco supo explicarlo mejor. Como si la forma de persona fuera la sombra del marco, añadió, y volvió a perderse en la fiebre. La tercera noche fue la peor, porque ya no podían decirse que era coincidencia. Apenas entraron a una franja de ruinas junto a una antigua carretera. Varias ventanas se encendieron al mismo tiempo, pero esta vez la luz no era amarilla, era blanca, demasiado blanca, la clase de claridad de un cuarto recién pintado, de una clínica o una cocina moderna. Ismael alcanzó a ver, en una de ellas, una mesa de fórmica idéntica a la que tenía su padre en Michoacán. No parecida, idéntica, con el mismo borde levantado y la misma grieta pequeña en una esquina. Sintió que el estómago se le cerraba. Esa visión no lo invitaba a acercarse por nostalgia simple, sino por una idea mucho más peligrosa, la posibilidad absurda de que al cruzar la puerta uno llegara de verdad a casa. ¿No es esa la trampa perfecta para un migrante? No ofrecerle el otro lado, sino el regreso imposible. El chore empezó a maldecir de una forma distinta, ya no como guía enfadado, sino como hombre asustado. Apuró el paso,
Rebeca casi cargaba a Omar. Ismael iba detrás, decidido a no mirar más. Entonces escuchó que alguien golpeaba el vidrio de una ventana a su derecha. Un sonido seco, repetido, con nudillos o algo parecido. Tac, tac, tac. Él no quería voltear, de verdad no quería, pero el cuerpo a veces traiciona justo por resistirse demasiado. Giró apenas. Del otro lado del cristal estaba su padre. No un parecido general, no un recuerdo modificado. Su padre exacto, con la misma camisa beige de botones y la misma forma de sostener el cigarro entre dos dedos, aunque llevaba años intentando dejarlo. Lo más insoportable no fue verlo, fue que parecía cansado, molesto incluso. Vi como cuando Ismael llegaba tarde a casa después de beber y el hombre ya no tenía fuerza para regañarlo. Levantó la mano, no saludando, sino haciendo esa seña mínima con los dedos que significaba «ven tantito». Ismael se quedó congelado un segundo, luego dos. Luego escuchó que Rebeca le gritaba algo y el hechizo se rompió. Echó a correr detrás del grupo, sintiendo en la espalda una vergüenza aún peor que la de antes. Porque una parte de él, por pequeña que fuera, sí había querido acercarse. Omar no sobrevivió al amanecer siguiente. No desapareció. No fue arrastrado por ninguna cosa. Murió de lo más real y miserable. Deshidratación, fiebre, agotamiento. Lo dejaron bajo una sombra pobre de mezquites, porque el chore dijo que no podían cargar un cadáver. Rebeca lloró apenas, más con rabia que con pena. Ismael no lloró nada. Y se quedó mirando el rostro del muchacho y pensando en la última frase coherente que le oyó antes de morir. Si entras, la casa se queda contigo. No entendió entonces, o no quiso entender. Ismael y Rebeca fueron detenidos 2 días después. El chore desapareció en la huida cuando una patrulla los sorprendió cerca de un canal seco. Durante semanas, ya en México, Ismael intentó convencerse de que las ventanas fueron una combinación de cansancio, historias previas, fiebre de Omar y pura sugestión. Hasta que una noche, de regreso en su pueblo, ocurrió algo mínimo. Se levantó al baño y vio una luz encendida en la sala. Pensó que su padre se había quedado dormido frente al televisor. Bajó medio dormido y se quedó helado. No había nadie. Solo la ventana que daba al patio reflejando el interior de la casa como si fuera otra habitación separada. Durante un segundo, en ese reflejo, creyó ver las ruinas de Sonora detrás de su propio comedor. Desde entonces, evita pasar de noche frente a casas abandonadas o ventanas sin cortinas. Lo peor no es temer que haya alguien dentro. Lo peor es sospechar que una noche cualquiera, si la luz se acomoda del modo correcto, puedes volver a ver a alguien que no está invitándote a entrar. Y dime algo, si después de todo lo que perdiste vieras a la persona exacta que amas haciéndote una seña desde un cuarto imposible, ¿seguirías caminando o por fin caerías en la tentación de abrir la puerta? Cuando a Leticia le dijeron que la mejor forma de cruzar era fingir que viajaba menos asustada de lo que estaba, entendió enseguida que ese consejo no servía para nada. La frontera no premia a quien actúa con seguridad, premia a quien soporta la incertidumbre sin desarmarse demasiado pronto. Ella salió de Puebla con 31 años, un hijo de 6 al cuidado de su hermana y una deuda que no era suya, sino heredada de un marido desaparecido que dejó créditos, amenazas y una suegra resentida antes de evaporarse sin explicación. El plan era llegar a Phoenix, trabajar en limpieza, mandar dinero y regresar en 1 año. 1 año. Esa fue la mentira concreta que se dijo a sí misma para soportar la despedida. ¿No hacemos todos eso cuando un dolor parece demasiado grande? Lo partimos en plazos más pequeños y fingimos que obedecerán. En altar la incorporaron a un grupo de 7 personas. 2 hombres de Veracruz, una pareja de Chiapas, un muchacho callado llamado Germán y una señora mayor, doña Celia, Andrew, que insistía en llevar una bolsa con tortillas envueltas en servilletas como si todavía existiera un tipo de viaje donde eso tuviera sentido. El guía era un hombre enorme al que llamaban Temo. Caminaba como si el desierto le perteneciera y no le importaba agradarle a nadie. Lo primero que les dijo fue que no guardaran piedras en las mochilas. Nadie entendió. Un veracruzano hasta se rió. Temo aclaró que, a veces, la gente recogía cosas sin darse cuenta en ciertas zonas, y luego no quería soltarlas.
Leticia pensó que se trataba de otra superstición funcional, una advertencia para evitar peso extra. La idea la habría abandonado pronto si no fuera porque esa misma noche vio a doña Celia agacharse y guardar un puñado de piedritas lisas en la bolsa de las tortillas, con una expresión completamente ausente. Leticia se lo comentó a Germán durante una pausa. El muchacho respondió algo raro. Las piedras brillan donde no deben. Ella creyó que estaba bromeando, pero él seguía serio. Dijo que ya había intentado cruzar una vez, y en ciertos tramos del desierto aparecían piedras tan pulidas y oscuras que parecían mojadas aunque todo alrededor estuviera seco. Algunas personas las recogían sin saber por qué. Después no querían tirarlas. Leticia le preguntó si él había guardado una. Germán negó con demasiada rapidez. Eso le bastó para sospechar que sí. La primera jornada fuerte terminó en una hondonada donde descansaron hasta entrada la madrugada. Leticia tenía los pies en carne viva, la lengua pastosa, la cabeza ya no del todo clara. Aún así, notó algo extraño en doña Celia. La mujer murmuraba mientras acomodaba las tortillas y las piedras juntas. Es como si hubiera empezado a tratarlas del mismo modo. Alimentos y objetos convertidos en pertenencias íntimas de un viaje que ya no distinguía prioridades. Cuando Leticia quiso ayudarla, doña Celia cubrió la bolsa con una reacción de niña regañada. «Son de mis hijos», dijo. Nadie respondió. La mujer tenía 2 hijos en Carolina del Norte. Eso lo sabían. Pero el tono con que lo dijo no se refería a ellos como personas lejos, sino como si aquellas piedras fueran fragmentos reales de su familia. ¿En qué momento el cansancio convierte algo absurdo en necesidad emocional? Esa pregunta persiguió a Leticia durante la segunda noche, cuando entraron a una zona de formaciones rocosas bajas y el suelo empezó a mostrar, aquí y allá, pequeños reflejos negros bajo la luna. Eran las piedras de las que hablaba Germán. No tenían nada sobrenatural en apariencia, solo un brillo húmedo que contrastaba demasiado con la tierra seca. El veracruzano, que se había reído antes, se agachó a tomar una. Temo le gritó de inmediato que la soltara. El hombre obedeció con fastidio, pero un minuto después Leticia lo vio guardar otra en el bolsillo trasero, casi a escondidas. No parecía hipnotizado ni raro, más bien avergonzado, como quien recoge una moneda del suelo y no quiere explicarlo. A medianoche hicieron un descanso corto detrás de una loma. Temo revisó mochilas en busca de peso inútil. Sacó una botella vacía, una chamarra de más, y de la bolsa de doña Celia, 6 piedras negras del tamaño de huevos pequeños. La mujer empezó a llorar en silencio, no con pena, sino con una angustia feroz. «Déjemelas», suplicó. «No hacen daño». Temo no quiso discutir. Las lanzó lo más lejos que pudo. Leticia escuchó entonces un sonido que al principio confundió con eco. Varios golpecitos mínimos bajando por la pendiente, como si las piedras hubieran rebotado, pero siguieron sonando demasiado tiempo. 1, 2, 3. Luego silencio. Después uno más. Ya muy cerca. Leticia levantó la cabeza. En la oscuridad, una de las piedras había rodado de vuelta hasta quedar a pocos centímetros de la bota de doña Celia. Nadie la tocó. Temo la pateó con violencia hacia otra dirección y ordenó seguir. Leticia caminó con el corazón disparado, diciéndose que debía haber una pendiente rara, una ilusión acústica, cualquier causa simple. Germán, que iba a su lado, murmuró: «Nunca regresan solas la primera vez». Esa frase era tan específica que Leticia sintió miedo de preguntar más. La señora mayor empezó a empeorar al día siguiente. No físicamente, o no solo. Respondía tarde cuando le hablaban. Se quedaba viendo el suelo como si buscara algo concreto y a ratos murmuraba nombres masculinos que ninguno conocía. La pareja de Chiapas la ayudaba a caminar. Temo estaba cerca del límite de su paciencia. Germán evitaba mirarla. Leticia seguía atenta a los bolsillos ajenos por una razón que le resultaba ridícula y, sin embargo, inevitable. Quería saber cuántos llevaban piedras escondidas. Descubrió rápido que eran al menos 3. El veracruzano, Germán, y la muchacha chiapaneca, que guardaba una en la mano durante las pausas como si fuera un talismán. Al anochecer llegaron a una vieja gasera abandonada. Tuberías oxidadas, muros grafiteados, olor metálico y silencio espeso. Se refugiarían ahí hasta que bajara el calor residual del día. Leticia se apartó a un rincón y por fin le preguntó a Germán qué eran esas piedras. El muchacho tardó en responder.
Luego dijo algo que no parecía una explicación aprendida, sino una conclusión nacida del miedo. No son piedras, o sí son, pero no son de aquí. Leticia estaba a punto de perder la paciencia cuando él añadió: donde las encuentras, luego encuentras cosas tuyas. Ella frunció el ceño. Germán le contó su primer cruce. Había recogido una piedra cerca de una ladera porque le pareció bonita. Horas después encontró, bajo un arbusto, el carrito de plástico que su hermano menor perdió cuando eran niños en Oaxaca. Exactamente el mismo, con una rueda rota. Lo había tirado de inmediato, pero desde entonces decía, y cada vez que veía una de esas piedras sentía que algo quería devolverle cosas que ya no existían. ¿No es esa una de las formas más peligrosas de tentación? No ofrecer riqueza ni salvación, sino devoluciones imposibles. Leticia quiso reírse, pero no pudo, porque ese mismo día, al agacharse a ajustar una venda en el tobillo, había visto semienterrado entre arena un cepillo rosa con el nombre Gael, escrito en plumón negro. Era el nombre de su hijo. No lo recogió. Siguió caminando, pero tampoco lo contó. Parte del terror estaba precisamente ahí, en que no quería que los demás pensaran que estaba cediendo. La noche en la gasera se volvió insoportable cuando comenzaron a escuchar rodamientos dentro de la estructura. No pasos, no animales. Pequeños golpes circulares contra el cemento, como canicas o piedras moviéndose solas por tuberías inclinadas. Temo recorrió el lugar con una linterna cubierta. No encontró nada. El ruido, sin embargo, cambió de sitio cada pocos minutos. A veces sonaba bajo una plataforma metálica, a veces detrás de un muro, a veces encima, como si algo muy pequeño estuviera buscando bajar. Doña Celia sonreía por primera vez desde el día anterior. «Ya vienen», dijo. La pareja se apartó de ella. Leticia sintió que la piel se le erizaba. «¿Quiénes?», preguntó sin querer. La anciana la miró con una claridad repentina, casi lúcida. «Los que uno dejó». Luego volvió a perderse en ese mutismo pegajoso. A la madrugada descubrieron que faltaba la muchacha chiapaneca. No hubo ruido de forcejeo, ni grito, ni huellas claras. Solo su mochila abierta y a un lado 3 piedras negras acomodadas en línea. Temo maldijo, los obligó a salir antes del amanecer y no permitió que nadie mirara atrás. El veracruzano protestó. La pareja lloraba. Doña Celia sonreía todavía. Leticia caminó sintiendo que cualquier cosa pequeña junto a sus pies podía cambiar su vida si la miraba demasiado. Horas después, bajo un sol que deshacía el juicio, encontraron un muro bajo de piedras apiladas, quizá restos de una antigua delimitación de terreno. Allí Temo concedió una pausa mínima. Leticia revisó su mochila buscando agua y sintió algo duro en el bolsillo lateral. Se quedó congelada. Metió la mano despacio. Sacó una piedra negra, lisa, tibia. Sabía perfectamente que no la había guardado, o quería creerlo. La observó con el mismo horror que otros reservan para una serpiente. Germán la vio y apartó la mirada como si eso confirmara algo que ya sabía. La Leticia quiso tirarla, pero en ese instante notó un detalle grabado en una de sus caras. Una muesca blanca, mínima, igual a la cicatriz que tenía su hijo sobre la ceja desde que se cayó de un triciclo. La lanzó con violencia. Cayó del otro lado del muro. Inmediatamente escuchó algo que casi la hizo vomitar. La risa de Gael. No una voz parecida, no un eco infantil genérico. La risa exacta de su hijo cuando se escondía para asustarla en la casa de Puebla. Leticia se levantó de golpe. Temo la sujetó por la muñeca antes de que rodeara el muro. «Si vas, no te saco», le dijo. Ella forcejeó un segundo, llorando de rabia más que de pena. ¿Cómo decides no seguir la voz de tu hijo cuando la oyes a unos metros? ¿Quién podría juzgarte si lo hicieras? Y, sin embargo, justo cuando estaba a punto de soltarse, escuchó otra risa desde más lejos. Y otra. La misma, repetida en distintos puntos del desierto como un eco imposible. Entonces entendió la trampa. No era una presencia mostrándole algo. Era una ruta llena de anzuelos hechos con recuerdos exactos. Doña Celia se perdió esa tarde. Nadie la vio apartarse. Solo dejó la bolsa de tortillas en el suelo. Dentro había 11 piedras negras envueltas con cuidado, como si alguien las hubiera guardado mientras el grupo dormía. Temo ya no dijo nada. Ni siquiera parecía sorprendido. El veracruzano que llevaba una piedra escondida la tiró temblando.
Germán confesó que todavía conservaba otra y la enterró con el talón hasta hacer sangrar la tierra seca. Leticia caminó el resto de la noche sin mirar el suelo, sin permitirse observar ningún reflejo oscuro por miedo a reconocer en él algo de su vida. Al final solo 3 llegaron al punto de recogida: Leticia, Germán y uno de los veracruzanos. La camioneta nunca apareció. Fueron rescatados 2 días después por voluntarios cuando ya estaban al borde del colapso. Leticia fue repatriada. Germán desapareció del albergue antes de dar más detalles. Durante mucho tiempo ella pensó que la peor secuela sería la culpa por doña Celia y la muchacha perdida. Se equivocó. Lo peor vino después, en Puebla, cuando empezó a encontrar pequeñas piedras negras en lugares cerrados de su casa. Una en la lavadora vacía, otra dentro del cajón de cubiertos, otra en el bolsillo del uniforme escolar de su hijo. Nunca se las mostró a nadie. Las tiraba lejos, en bolsas de basura distintas, y al día siguiente aparecía otra. No muchas, siempre una sola, como un recordatorio discreto. A veces, mientras dobla ropa o lava platos, escucha a Gael reír en el patio aunque sabe que está en la escuela. En esos momentos no corre a buscarlo. Ya aprendió algo que no quisiera saber. Hay sonidos que no fueron hechos para que una madre los obedezca. ¿Tú podrías soportar eso? Saber que la voz más sagrada de tu vida puede ser usada en tu contra. Leticia jamás volvió a intentar cruzar, pero algunas noches sueña con la gasera abandonada y con un piso cubierto de piedras negras que ruedan hacia ella muy despacio. No van rápido, no hace falta. Parecen saber que basta con que una sola llegue hasta la punta de su zapato para que todo lo que logró olvidar comience a volver. A Ricardo lo convencieron de cruzar por Texas con un argumento que, en otro contexto, habría sonado ridículo. Era una ruta limpia, sin secuestros recientes y sin asaltos reportados por los contactos, sin demasiadas persecuciones. La palabra limpia le gustó porque venía de años de trabajar como chofer en Monterrey, donde todo lo demás era sucio en algún sentido. Cuentas, favores, tratos, horarios. Quería un paso rápido, eficiente, sin historias. Tenía 40 años, una esposa cansada de sus promesas de mejora y un hijo entrando a secundaria. No buscaba aventura, buscaba caja de ahorro, renta estable, la clase de tranquilidad gris que solo valora quien la ha perdido. ¿No son justamente esas personas las que menos deberían encontrarse con algo inexplicable? Los que no quieren misterios, sino rutina. El grupo cruzó el río con ayuda de una llanta vieja y 2 sogas. Del otro lado los condujeron a una finca abandonada donde esperarían el siguiente traslado. La casa era grande, de una sola planta, con corredor frontal y habitaciones vacías llenas de polvo. Había señales de que muchos migrantes pasaban por ahí. Botellas de agua, cobijas baratas, latas, una pared llena de nombres escritos con marcador. Ricardo los leyó por inercia y se sorprendió al ver que algunos tenían fecha y hora, como si la gente hubiera querido dejar constancia precisa de su paso. Eso le pareció razonable. Lo extraño fue descubrir otras inscripciones debajo, mucho más cortas. Ya estaba aquí. No duerma junto al pasillo. Si oye su respiración, no conteste. Pensó que eran bromas pesadas entre grupos, o quizá mecanismos para asustar a novatos. De nuevo, lo racional venía primero. Siempre venía primero con él. La noche en la finca empezó tranquila. Éramos, así lo contaba luego, 8 personas repartidas entre 2 cuartos. Había una pareja joven, de 3 hombres solos, una mujer con su sobrino de 12 años y él. El encargado local les dijo que durmieran un par de horas y luego seguirían en camioneta. Nadie durmió bien, pero el cansancio hizo lo suyo. Ricardo se quedó medio dormido cerca del pasillo central. Lo despertó una respiración. No la suya, no la de alguien acostado cerca. Una respiración profunda, nasal, constante, justo afuera del cuarto. Pensó que era el sobrino de la mujer, que quizá estaba nervioso o llorando en silencio. Abrió los ojos sin moverse. El pasillo oscuro se extendía frente a la puerta. No había nadie visible, pero la respiración seguía ahí, como si alguien estuviera de pie del otro lado del umbral, muy cerca, oliendo la habitación. ¿Te levantarías a comprobarlo? Ricardo no. Permaneció quieto, diciéndose que el sonido podía venir de cualquier parte de la casa y rebotar extraño por el corredor. Sin embargo,
Un hombre acostado a su lado también abrió los ojos y lo miró. Ambos entendieron que estaban oyendo lo mismo. Nadie habló. La respiración siguió un par de minutos y luego se alejó lentamente por el pasillo, siempre al mismo ritmo, como si quien la producía caminara despacio y aspirara con esfuerzo. Al amanecer, Ricardo revisó las paredes otra vez y encontró otra frase escrita mucho más abajo, casi a ras del piso, donde no la había visto antes. No sale en las cámaras. Eso le dio risa nerviosa. ¿Qué cámaras? La casa apenas tenía puertas. Pero la frase logró algo peor que asustarlo. Sembró una forma de espera. El segundo traslado se retrasó y tuvieron que pasar todo el día ahí. El sobrino, llamado Beto, me jugaba con una tapa de botella en el corredor. La mujer le pidió varias veces que no se alejara. Cerca de las 4 de la tarde, Ricardo escuchó al niño reír en otro cuarto y luego toser como si se hubiera atragantado. La tía corrió. Lo encontraron solo, pálido, mirando la esquina más oscura de la habitación. Cuando por fin habló, dijo algo absurdo. El señor me estaba oliendo. Todos lo calmaron. La tía aseguró que estaba inventando cosas por miedo. Ricardo no dijo nada. No quería mencionar la respiración del pasillo. Pero a partir de entonces, empezó a percibir un olor leve, rancio, parecido a ropa guardada mucho tiempo con humedad. No estaba en toda la finca. Solo aparecía en ciertos puntos del corredor, como si algo invisible dejara zonas de aire usado a su paso. Esa noche sí había una cámara, y uno de los hombres llevaba un teléfono con visión nocturna rudimentaria y lo dejó grabando hacia el pasillo por pura broma. A medianoche volvió la respiración, esta vez más cerca y acompañada de un roce suave contra la pared, como la tela de una chamarra deslizándose. La pareja joven se despertó. La tía abrazó al niño. Ricardo sintió una presión insoportable en el pecho, el tipo de miedo que no pide explicación sino salida. Pero el encargado local había advertido que nadie abriera la puerta principal hasta la señal. Así que se quedaron inmóviles, escuchando cómo la respiración se detenía a veces frente a ciertos cuartos y luego seguía. Nunca entró, nunca habló, solo pasó y volvió a pasar, como si estuviera contando. A la mañana siguiente revisaron el video. El pasillo aparecía vacío, completamente vacío. Se veía el cambio de luz, el movimiento leve de una cobija en el piso, incluso una rata cruzando al fondo. Pero en los momentos exactos donde todos escucharon la respiración, no había nada. Ni sombra, ni distorsión, ni un borrón que permitiera agarrarse a algo. El hombre del teléfono bromeó con que seguro era un espíritu tímido. Nadie se rió. El niño Beto empezó a vomitar del puro susto o del encierro. Nadie sabía. La tía pidió salir de inmediato. El encargado se negó. Decía que había patrullas cerca. Ricardo sintió entonces esa desesperación particular del migrante inmovilizado. No poder avanzar ni regresar, ni explicar por qué una casa te está desgastando. La tercera noche cambió el patrón. Ya no fue la respiración en el pasillo, fue adentro. En el cuarto de Ricardo, mientras todos fingían dormir, alguien inhaló profundamente desde la esquina, donde no había nada más que una mochila y un cubo vacío. Una sola vez. Después silencio, luego otra. La tía empezó a rezar en voz muy baja. El hombre del teléfono iluminó con la pantalla. Nada. El olor rancio se hizo más fuerte. Beto tapó su nariz y dijo que era el mismo señor. Ricardo estaba tan tenso que le dolían los dientes. Entonces la voz del encargado llegó desde el corredor. Ya vienen por nosotros. Nadie se movió, porque todos estaban viendo al encargado durmiendo al otro lado del cuarto, sobre una cobija azul. ¿Quién habló entonces desde el pasillo? Esa pregunta destruyó lo poco que quedaba de compostura en el grupo. La pareja quiso salir por la ventana. La tía lloraba. Ricardo sujetó al niño por los hombros. La voz volvió, idéntica, tranquila, o casi aburrida. Ya vienen por nosotros. Y luego, muy despacio, una exhalación larguísima junto a la puerta. El encargado verdadero despertó de golpe al escuchar su propia voz afuera y se puso blanco. Lo siguiente fue caótico. Abrió una salida trasera sin esperar instrucciones y todos corrieron al patio. Allí pasaron las horas restantes hasta el amanecer, apretados contra una barda, mirando la casa como si de verdad esperaran verla respirar. La camioneta llegó al fin. Los subieron y avanzaron casi una hora por caminos de terracería.
Nadie hablaba. El encargado, ya repuesto en apariencia, dijo que la finca había pertenecido antes a un hombre que encerraba migrantes para extorsionarlos y se metía de noche a olerlos antes de elegir a quién golpear primero. Según él, lo mataron años atrás. Contaba la historia con tono práctico, más como quien explica por qué un motor hace cierto ruido. Ricardo se enfureció. Le preguntó por qué seguían usando el lugar si sabían eso. El hombre respondió con una frase que Ricardo no olvidó nunca: porque del miedo uno sale vivo. De otras cosas, no siempre. Tal vez tenía razón. Tal vez en la lógica brutal de las rutas, una casa con respiración era preferible a un retén con hombres armados. Ricardo logró llegar a Houston y trabajar varios meses. No lo detuvieron enseguida. No lo devolvieron al poco tiempo. En apariencia, su historia tuvo mejor desenlace que otras. Sin embargo, lo que lo quebró no fue la persecución ni el trabajo duro. Fue un detalle doméstico. Rentaba un cuarto compartido en una casa vieja. Una noche, mientras intentaba dormir después de un turno largo, oyó la respiración en el pasillo, profunda, nasal, deteniéndose justo frente a su puerta. Se levantó con furia, abrió de golpe y no había nadie. Desde entonces empezó a obsesionarse con olores de humedad y con los huecos oscuros de los corredores. Sus compañeros creían que sufría ansiedad. No estaban del todo equivocados, pero la ansiedad no explica lo que ocurrió 3 meses después, cuando un compañero le mostró un video casual del interior de la casa grabado para una broma. En el pasillo vacío, a medianoche, la imagen se veía normal, salvo por una línea de texto escrita con marcador en la pared del fondo. Ricardo juró que esa pared había estado limpia siempre. El video mostraba claramente una frase nueva: ya estaba aquí. Regresó a México años después por problemas con su esposa y la salud de su madre. Nunca contó esta historia completa hasta que su hijo, ya adolescente, le preguntó por qué siempre dormía con la puerta completamente cerrada y una toalla enrollada debajo. ¿Cómo explicarle que el verdadero miedo no era que algo entrara? Era que algo se quedara quieto afuera, respirando con paciencia, como si supiera que tarde o temprano todos abrimos por agotamiento. Dime la verdad. Si una casa te demostrara durante 3 noches seguidas que puede imitar voces y llenarse de una presencia que no sale en video, ¿dormirías tranquilo otra vez en cualquier pasillo del mundo? A Alma Rosa no le gustaban los grupos grandes. Había trabajado años vendiendo comida afuera de una central de autobuses en San Luis Potosí y conocía demasiado bien la conducta humana bajo presión. En cuanto la gente siente amenaza, alguien grita, alguien miente, alguien se cree líder y alguien termina pagando por todos. Por eso, cuando le ofrecieron un cruce por Chihuahua con solo 4 personas más, aceptó, aunque era más caro. Tenía 39 años, 2 hijas adolescentes y una capacidad agotada para seguir sobreviviendo con deudas pequeñas que nunca se terminaban. Su idea no era quedarse para siempre. Era juntar dinero para sacar a la mayor de una escuela técnica privada donde por primera vez la muchacha parecía entusiasmarse con algo. Eso era todo. Una meta concreta, limitada, razonable. Pero la razón sirve de poco cuando entras a un territorio donde las personas llevan décadas desapareciendo y dejando pedazos de costumbre pegados en la arena. El grupo lo formaban ella, un hombre de Durango llamado Toño, una pareja joven de Sinaloa y el guía, apodado El Pájaro. El trayecto incluía caminar de noche y esconderse de día en puntos de agua seca, o en casetas o depresiones del terreno. La primera madrugada llegaron a una antigua escuela rural abandonada, un edificio largo de un solo nivel con ventanas sin vidrio y un patio central cubierto de polvo. El Pájaro decidió que descansarían ahí hasta el atardecer. A Alma no le gustó de inmediato, no por fantasmas ni nada parecido, sino por la distribución. Demasiados ángulos muertos, demasiadas puertas abiertas, demasiado eco. Mientras acomodaban mochilas en un salón, ella vio en el pizarrón una frase escrita con gis blanco, ya casi borrada. Hoy tampoco vinieron todos. Le pareció el resto triste de algún ejercicio escolar o una broma vieja. Sin embargo, el comentario se quedó rondándole como mosca. A media mañana, mientras los otros dormían, Alma salió al corredor para estirar las piernas. El silencio era tan completo que podía oír sus propias articulaciones. Entonces escuchó un murmullo en el salón de al lado. Pensó que era Toño hablando dormido.
Se asomó. No había nadie. Solo pupitres apilados y un mapa de México roto en la pared. El murmullo siguió, ahora al fondo del salón, no como conversación clara, sino como varias voces infantiles repitiendo algo a baja intensidad. Alma retrocedió. En cualquier otro sitio habría asumido que eran niños afuera, pero allí no había casas, ni caminos, ni nada más que monte, y el edificio vencido por el sol. El murmullo se apagó cuando el pájaro salió a orinar al patio. Ella no dijo nada. No quería ser la mujer que complica un cruce por oír cosas. ¿Te guardarías el miedo para no convertirte en estorbo? Casi todos lo hacen, y eso empeora todo. Porque lo raro crece mejor en grupos donde nadie quiere parecer débil. La segunda vez que oyó las voces fue ya por la tarde. La pareja de Sinaloa dormía abrazada. Toño revisaba vendas en sus pies y el pájaro fumaba en una ventana rota. Del salón del fondo llegó un coro tenue diciendo una palabra que Alma no entendió al principio. Luego la identificó. Lista, repetida muchas veces, con entonación de salón de clases. Lista, lista, lista. Toño levantó la cabeza. También la había oído. El pájaro soltó el cigarro y les ordenó salir de ese cuarto de inmediato. Demasiado tarde. El murmullo cambió a otra palabra. Falta. Luego una tercera. Una. A Alma se le heló el cuerpo, porque la frase completa, repetida en voces de niños, sonaba ahora clara. Falta una. Falta una. Falta una. El pájaro empujó a todos al patio y los hizo permanecer bajo el sol hasta el anochecer, aunque eso aumentara el riesgo de ser vistos. Nadie discutió. La pareja lloraba sin entender. Toño preguntó si ya había escuchado eso antes. El guía respondió algo que Alma no supo si era sinceridad o simple táctica para no perder autoridad. No aquí, dijo, y eso resultó peor que una negación. Siguieron la ruta al caer la tarde, pero el edificio quedó detrás de sus cabezas como una deuda. Alma se obligó a concentrarse en los pies, la respiración, la siguiente loma. Funcionó unas horas. Cerca de medianoche toparon con una vieja cancha de básquetbol medio tragada por el desierto, seguramente parte de otra escuela o un ejido abandonado. El pájaro quería rodearla, pero Toño pidió una pausa. Estaba sangrando del talón. Alma se sentó en una grada rota. Fue entonces cuando lo vio. Sobre el tablero oxidado del aro, alguien había escrito con pintura azul una palabra enorme y todavía visible pese a los años. Presente. No era raro que hubiera graffiti. Lo raro fue el tono con que la pareja de Sinaloa reaccionó. Ambos se quedaron mirando la palabra como si les hablara a ellos. La muchacha empezó a llorar. Su novio le preguntó qué pasaba. Ella respondió algo que nadie esperaba. Es la letra de mi maestra de primaria. El grupo empezó a fracturarse ahí mismo. El pájaro les ordenó seguir. Toño quería descansar. La muchacha se negaba a moverse. Alma sintió el impulso irracional de gritarles a todos que dejaran de mirar cosas escritas, como si el problema fueran las palabras mismas. ¿No es extraño cómo el miedo busca un objeto concreto para volverse manejable? Si puede culpar a las ventanas, a las piedras, a las voces, parece más fácil, pero a veces el verdadero problema es que el entorno empieza a hablarte con signos demasiado personales. Finalmente siguieron hasta un canal seco donde pasaron parte de la madrugada. Toño confesó allí lo que había visto en la escuela. Dijo que, cuando oyó «falta una», imaginó de golpe el salón donde estudió en Durango y la banca vacía de un amigo que murió ahogado a los 11 años. No era exactamente una visión, según él. Era más bien la certeza completa de esa escena, como si la escuela abandonada la hubiera puesto frente a sus ojos durante un segundo. La muchacha de Sinaloa contó algo parecido con la palabra «presente». Le recordó a una profesora que marcaba asistencia después de que desapareció un alumno y seguía diciendo su nombre por costumbre durante semanas. Nadie sabía qué hacer con esas confesiones. El pájaro solo pidió silencio y dijo que algunas rutas se pegan a lo que uno dejó pendiente. Alma no quería aceptar ese lenguaje, pero le costaba más encontrar otro mejor. La segunda jornada de escondite ocurrió en un tráiler abandonado sin llantas, a varios kilómetros de una carretera secundaria. Allí, el calor se volvió insoportable. Toño deliraba por la herida infectada. La pareja dormía por turnos. Alma casi no lograba cerrar los ojos porque cada vez que lo hacía oía, a través del metal,
una voz infantil leyendo nombres. No muchos, 4 o 5. A veces creía reconocer el suyo al final, otras no. Intentaba convencerse de que era el viento pasando por alguna abertura, pero el ritmo era demasiado humano. Pausa, nombre, pausa, presente. Nombre, pausa, presente. Y al cabo de varios minutos, un silencio cargado antes de la última línea. Falta una. ¿Y si ese falta una no fuera amenaza sino instrucción? Esa idea se le metió sin permiso y la aterrorizó más que cualquier fantasma, porque implicaba un mecanismo, un lugar o una presencia empeñada en completar algo. ¿Un grupo? ¿Una lista? ¿Una ausencia antigua? A la tarde, cuando el pájaro salió a revisar el camino, Alma encontró bajo uno de los asientos del tráiler un cuaderno escolar húmedo. No una libreta misteriosa llena de nombres imposibles, sino un cuaderno normal de primaria, con divisiones de materias y dibujos en la portada. Adentro, las primeras páginas eran ejercicios de caligrafía. Las últimas, en cambio, contenían listas de nombres, uno por línea, algunos tachados, otros marcados con palomita. La hoja final tenía 5 renglones vacíos y abajo, escrito con la misma letra infantil de siempre. La maestra dijo que nadie se va hasta completar el grupo. Alma guardó el cuaderno sin mostrarlo. Sabía que si lo enseñaba, el miedo de todos se volvería ingobernable. O quizá fue peor guardárselo, porque durante la noche siguiente, mientras avanzaban junto a una línea de postes caídos, sintió con toda claridad que ya no caminaban 5 personas. El grupo sonaba distinto, no más pesado, más bien más numeroso en un sentido acústico, más respiraciones leves, más roce de tela, más pasos diminutos mezclados con los suyos. Miró a su alrededor y solo vio a los mismos, pero el sonido de marcha colectiva era otro. Toño también lo notó. «No somos nomás nosotros», murmuró. El pájaro lo insultó para callarlo. Demasiado tarde otra vez. Lo que destruyó definitivamente el viaje fue la voz. No una aparición, no una figura infantil entre matorrales, sino una voz de mujer al otro lado de un cercado oxidado, diciendo con paciencia escolar: «A ver, niños, por favor en fila». Alma se detuvo. La pareja se abrazó. Toño cerró los ojos. La voz volvió a sonar, ahora más cerca y con un cansancio burocrático que la hacía mucho peor. «No me hagan repetir nombres». El pájaro empezó a correr y les gritó que lo siguieran. Alma corrió por puro instinto, pero mientras lo hacía escuchó algo a su izquierda que casi la hace caer. Varias voces pequeñas diciendo presente al mismo tiempo, acompasadas con los pasos del grupo. No todos llegaron. Toño se desplomó una hora después y ya no pudo levantarse. El pájaro decidió dejarlo oculto y prometió regresar con ayuda. Nadie le creyó. La pareja de Sinaloa se desvió más tarde tras escuchar, según dijeron, la voz de un hermano llamándolos desde una granja cercana. Alma y el pájaro siguieron solos hasta que un ranchero los vio y dio aviso. Ella fue deportada a los pocos días. Nunca supo cuántas partes del relato podían explicarse por agotamiento y cuántas no. Lo único material que conservó fue el cuaderno escolar, escondido en la ropa al ser detenida. Meses después, ya en San Luis Potosí, lo abrió por primera vez con luz de día. Las listas de nombres seguían ahí, pero la última página había cambiado. Los 5 renglones vacíos ya no estaban vacíos. En 4 aparecían nombres que ella no conocía. Bueno, en el 5º estaba escrito el suyo, con una palomita azul al lado. Desde entonces, guarda el cuaderno en una caja cerrada con cinta y procura no pasar frente a escuelas rurales abandonadas cuando viaja en autobús. Lo peor no es pensar en niños muertos, ni en maestras perdidas, ni en rutas malditas. Lo peor es una idea mucho más sencilla, la posibilidad de que, en algún punto del desierto, haya lugares que no dejan ir a la gente del todo y siguen completando listas con quien pasa cerca. Dime algo, y respóndete con honestidad. Si escucharas una voz de maestra diciendo tu nombre en plena noche, con ese tono neutro y automático de quien pasa asistencia, ¿serías capaz de ignorarla? ¿O levantarías la mano por reflejo, aunque eso fuera exactamente lo que espera de ti? Nadie en el grupo de Esteban confiaba realmente en el guía, pero todos fingían que sí, porque la alternativa era admitir que estaban metiendo la vida en manos de un desconocido por pura necesidad. Esteban venía de León. Tenía 27 años
y un talento particular para arreglar celulares que nunca logró convertir en un ingreso estable. Cada año prometía que el siguiente sería distinto. Cada año terminaba pidiendo prestado. En 2024 ya no le quedaban muchas personas dispuestas a creerle. Su madre sí, como casi siempre. Y precisamente por eso decidió irse. Porque seguir aceptando esa fe le parecía una forma de abuso. El cruce sería por una franja entre Sonora y Arizona, con un grupo de 6 y una parada estratégica en una torre de vigilancia forestal abandonada. A Esteban le gustó la idea de la torre porque le daba una falsa sensación de estructura, de plan, ya de algo elevado desde donde el caos podía observarse con orden. Qué poco sabía entonces de los lugares altos. La torre aparecía en medio de nada, vieja, inclinada apenas, con escaleras metálicas y una cabina cuadrada arriba. Llegaron justo antes del amanecer. El guía, al que llamaban Nino, dijo que permanecerían ahí hasta la noche. Desde abajo la estructura parecía segura dentro de lo posible. Desde arriba era otra cosa. La cabina tenía ventanas en los 4 lados, vidrios opacos, manchas viejas en el piso y una mesa atornillada con restos de mapas pegados. Lo primero que notó Esteban fue un conjunto de rayas marcadas en el marco de una ventana. No las clásicas cuentas de días, sino líneas horizontales a distintas alturas, como si alguien hubiera medido algo en varias noches. Junto a algunas había horas escritas con lápiz: 2:13, 3:41 y 4:02. Nino dijo que no tocaran nada y se fue a dormir a una esquina. Esteban intentó hacer lo mismo, pero la altura lo mantenía alerta. Desde la cabina se veía demasiado. El desierto alrededor, las lomas, manchas de vegetación seca y mucho más allá, una carretera casi fantasma. A media mañana se dio cuenta de algo extraño. Uno de los muchachos del grupo, Abel, estaba parado frente a la ventana este mirando fijamente hacia un mismo punto. No parecía estar vigilando patrullas, parecía esperando. Esteban se acercó y le preguntó qué veía. Abel respondió sin apartar los ojos: una fila. Esteban miró. No vio nada. Abel señaló una hondonada distante. Ahí están. El tono con que lo dijo no era de terror, sino de reconocimiento. Nino despertó y al escuchar la frase se levantó de golpe. Arrastró a Abel lejos de la ventana y le ordenó no asomarse de nuevo cuando empezara el cambio. ¿El cambio de qué? Nadie lo preguntó en ese momento. El guía tenía una forma brusca de cortar conversaciones y el grupo estaba demasiado cansado. Pero la frase quedó flotando. Por la tarde el ambiente dentro de la cabina empeoró. No por calor solamente. Había una sensación rara de espera coordinada, como si todos estuvieran pendientes de algo sin querer admitirlo. A las 6, justo cuando la luz comenzó a ponerse oblicua, Esteban vio el primer movimiento en el paisaje. En la hondonada que Abel había señalado, aparecieron figuras, pequeñas por la distancia, inmóviles al principio. Luego, una tras otra, empezaron a caminar hacia distintos puntos del desierto, no con rumbo humano reconocible, sino en líneas rectas que ignoraban obstáculos. Nino ordenó cerrar las cortinas improvisadas sobre los vidrios. Nadie obedeció de inmediato. La escena era demasiado extraña. No parecían patrullas ni otros migrantes. Eran personas, o tenían esa forma, pero se desplazaban como si cada una respondiera a una instrucción individual ajena al terreno. ¿Mirarías más? ¿O bajarías la cabeza? Esa es la decisión real en muchos terrores. ¿Cuánto tiempo sostienes los ojos sobre algo antes de concederle poder? Esteban miró demasiado. Uno de los hombres del grupo, Saúl, empezó a enumerar las figuras en voz baja. 5, 8, 12. Nino le gritó que se callara. Dijo algo que nadie entendió del todo. Si las cuentas, te buscan. La muchacha del grupo, Yadira, cerró la cortina por fin. Los demás la imitaron. La cabina quedó en penumbra. Afuera aún se oían, filtrados, de los ruidos del viento y de la estructura crujiendo. Pero la sensación de estar rodeados aumentó. A las 8, alguien tocó la escalera metálica. No subiendo, no golpeando la puerta de la cabina, sino tocando uno de los peldaños con regularidad. Clang, pausa, clang, pausa. Como si una mano o una herramienta comprobara que la torre seguía ahí. Nino empalideció de una forma que Esteban no olvidó jamás. Se acercó a la trampilla del piso sin abrirla y escuchó un momento.
Luego hizo la señal de guardar silencio absoluto. El golpeteo siguió 3 minutos. Después cesó. Saúl quiso asomarse por una rendija. El guía lo apartó casi a golpes. «No saben cuál de todos eres hasta que te mueves», murmuró. Esa frase, dicha casi para sí mismo, fue peor que cualquier explicación completa. La noche avanzó sin que nadie durmiera. A ratos se oían golpes leves en distintos lados de la estructura. Otras veces, nada. Cerca de la medianoche, Abel volvió a decir que veía la fila. Esta vez señalaba la pared cerrada, no la ventana. Sus pupilas estaban demasiado abiertas. «Ya llegaron abajo», dijo. Nino se arrodilló frente a él y le habló con una paciencia inesperada, casi paternal. «No mires las alturas», repetía. «No te fijes en quién falta». Esteban no entendía nada, pero la lógica interna de la situación empezaba a construirse sola. Algo en la torre tenía relación con observar, contar, identificar ausencias, y eso volvía cada gesto simple en un riesgo. Alrededor de las 2 de la mañana sonó una voz desde abajo, no un grito, una voz masculina, cansada, como un compañero llegando tarde. «Ya pueden bajar». Nadie respondió. 1 minuto después, otra voz distinta. «Ya se fueron». Y luego una tercera, femenina. Solo quedó uno. Esteban sintió un dolor frío en el estómago, porque las voces no pedían ayuda ni daban órdenes claras. Probaban frases, como si estuvieran buscando la que abriría la trampilla. Y, de manera insoportable, cada una sonaba familiar por razones diferentes. Una como su primo, otra como un antiguo patrón, otra como un vecino. Ninguna exacta del todo, suficientes para producir duda. Y la duda, en un espacio suspendido a varios metros del suelo, es casi una fuerza física. A las 3 menos cuarto, Yadira empezó a llorar en silencio. Dijo que había escuchado a su hermano menor llamarla por el apodo que solo usaba la familia. Nino cerró los ojos como si ya hubiera visto ese punto de quiebre muchas veces. Le advirtió que si abrían para uno, subían todos. Esteban quiso preguntar quiénes eran todos, pero no hacía falta. La imaginación ya había llenado ese hueco. Lo peor del terror realista no es lo que muestra, sino la precisión con que hace innecesario mostrar más. Al amanecer, cuando por fin se atrevieron a levantar un poco una cortina, el paisaje estaba vacío, completamente vacío. Ni figuras, ni filas, ni rastros visibles alrededor de la base de la torre. Solo polvo y un silencio insultante, como si la noche hubiera sido inventada por 7 cerebros exhaustos a la vez. Nino ordenó bajar rápido. Esteban fue de los últimos. En uno de los peldaños inferiores encontró algo atado con hilo gris al metal. Una tarjeta SIM vieja, sin carcasa, doblada ligeramente. La reconoció al instante. Tenía una microetiqueta roja que él mismo había puesto meses atrás en un lote de piezas de reparación. Era suya, o idéntica a una de las suyas. La soltó como si quemara. Nino la pateó lejos, sin mirarla siquiera. ¿No es eso lo que termina de destruir cualquier defensa racional? No la aparición espectacular, sino el objeto mínimo, específico, imposible de atribuir al azar sin violencia mental. Esteban no dijo nada al resto. Caminaron todo ese día y parte de la noche siguiente hasta que la patrulla los localizó por cámaras térmicas. Fueron detenidos. El viaje terminó allí. Ya de regreso en México, Esteban intentó reconstruir la lógica de la torre. Investigó viejas estaciones forestales, leyó sobre rescatistas, vigilantes, accidentes. Encontró un dato que lo perturbó más de la cuenta. Una torre en la zona había sido usada durante años para observar rutas de tránsito irregular. Los vigilantes, según una nota local vieja, los llevaban registros de grupos y desapariciones. Uno de ellos sufrió un brote psicótico después de pasar semanas anotando gente que aparecía de más en sus conteos nocturnos. Lo internaron. Antes de eso dejó cuadernos llenos de marcas de altura y horas exactas en que, según él, la fila cambiaba de número. No era una prueba de nada sobrenatural. Era, en el mejor de los casos, un antecedente de locura inducida por aislamiento. Pero Esteban ya no podía recibir ese tipo de hallazgos con alivio, porque la locura explicaba parte del mecanismo, sí. No explicaba la tarjeta SIM en el peldaño, ni el modo en que, meses después, reparando un teléfono en León, escuchó desde la ventana del taller
el golpe metálico de algo contra una escalera de mano apoyada afuera. Clang. Pausa. Clang. Cuando salió, no había nadie. Solo un pequeño montón de tarjetas viejas acomodadas en fila sobre el primer peldaño. Desde entonces, odia los lugares altos. No por la caída, por la idea de que, desde cierta distancia del suelo, uno puede empezar a ver agrupaciones, ausencias y movimientos que no deberían existir. Y lo peor es que al principio parecen simples errores de conteo. Dime si no sería suficiente para volverte loco. Mirar un desierto vacío y sospechar que el único problema real es que todavía no has aprendido a contar bien. La historia de Marlene empezó antes del cruce, en una sala de espera de autobuses en Hermosillo, donde pasó 8 horas junto a otras personas fingiendo no estar haciendo lo mismo. Ella tenía 25 años, o venía de Veracruz, y hablaba con esa mezcla de cansancio y determinación de quien se ha repetido la misma decisión tantas veces que ya perdió emoción. Iba por su hermana mayor, que había sufrido un accidente laboral en Nevada y necesitaba ayuda durante la recuperación. No llevaba el impulso clásico de «me voy a probar suerte», sino una obligación concreta, familiar, casi doméstica. Eso volvió todo más injusto después, porque los terrores más crueles son los que alcanzan a quienes ni siquiera estaban persiguiendo un sueño propio. ¿No te parece? Como si el mundo todavía exigiera una cuota extra a los que se mueven por amor. Su grupo quedó reducido a 4. Ella, un hombre callado llamado Jesús, una mujer de Hidalgo con acento suave llamada Patricia, y el guía, apodado Flaco. La ruta bordeaba una zona de rancherías viejas y luego se internaba en terreno más seco. Durante la primera noche no ocurrió nada extraño, salvo un detalle que Marlene registró sin darle importancia. En 2 cercos distintos, separados por varios kilómetros, colgaban muñecas infantiles de plástico atadas con alambre. Viejas, sucias, sin brazos algunas, desteñidas por el sol. Pensó que eran espantapájaros improvisados, aunque la idea le pareció de mal gusto. Patricia las evitaba con la mirada. Jesús dijo una frase rara cuando pasó frente a la segunda. «Aquí marcan a las niñas». Flaco lo mandó callar de inmediato. Amanecieron ocultos en el cobertizo derrumbado de un rancho. Marlene intentó dormir, pero el viento golpeaba láminas sueltas y producía un tintineo constante. En una pausa de ese ruido, escuchó algo más. El chillido breve de una muñeca con mecanismo viejo, ese sonido agudo que algunas hacían al inclinarlas. Se incorporó de golpe. Patricia también. Ambas se miraron, confirmando que no había sido imaginación individual. Flaco revisó afuera y regresó diciendo que el viento movía chatarra. Nadie le creyó del todo. La explicación era demasiado cómoda. Y cuando una explicación llega tan rápido en la frontera, suele ser porque alguien ya la ha usado antes. La segunda noche cruzaron una franja de corrales abandonados. Había cercas rotas, bebederos secos y estructuras de sombra a punto de caer. En uno de los postes, iluminada por la luna, colgaba otra muñeca. Esta tenía el vestido sorprendentemente limpio. Marlene no supo por qué eso la perturbó tanto. Tal vez porque el objeto dejaba de parecer basura arrastrada por los años y empezaba a verse como algo colocado recientemente. Patricia se detuvo. Dijo que la muñeca llevaba las trenzas de su hija. Jesús cerró los ojos como si eso fuera exactamente lo que temía oír. Flaco empujó a Patricia para hacerla avanzar. «No las vean de frente», dijo, y otra vez la precisión del consejo empeoró todo. ¿Cómo no mirar de frente algo que ya te atrapó con un detalle personal? Siguieron hasta una casa de ordeña abandonada donde pasarían parte del día. Allí, Jesús por fin habló un poco más. Confesó que en su primer intento de cruce vio muñecas colgadas cerca de un canal y que una de ellas traía la camiseta de su sobrina desaparecida. Nadie dijo que fuera imposible. En esas rutas, después de cierto punto, la gente ya no gasta energía en negar. Tú solo decides si escucha o si se aparta. Marlene le preguntó qué significaban. Jesús respondió con una duda terrible. «No sé si avisan o juntan». Esa frase se le quedó clavada. A media tarde, mientras Patricia dormía, Marlene salió a buscar una esquina menos caliente. En el patio trasero encontró una hilera de objetos acomodados sobre un muro bajo. Una peineta rosa, un zapato pequeño, una pulsera de cuentas, una cuchara de plástico, 2 muñecas sin ojo. No era un basurero casual.
Era una colección. Algo o alguien iba reuniendo restos ligados a niñas o a lo doméstico y los exponía como si quisiera construir una imagen incompleta de familia. Marlene sintió un horror muy concreto, menos sobrenatural que humano. ¿Qué clase de persona haría algo así en rutas de migrantes? Pensó enseguida en tratantes, en secuestradores, en locos. Pero entonces vio la peineta de cerca. Tenía pegada una calcomanía de sirena igual a una que su hermana y ella usaban de niñas, de un paquete específico que compraban en un mercado de Veracruz. No similar, igual. Era un detalle demasiado absurdo para existir allí. No la tocó. Regresó con los demás y no dijo nada. Ya estaba empezando a comprender otra regla silenciosa del viaje. Ciertas cosas se vuelven más fuertes cuando las nombras. Esa noche Patricia desapareció. No hubo persecución, ni grito, ni rastro claro. Se había apartado unos metros a hacer del baño. Tardó más de lo normal. Flaco fue a buscarla y regresó pálido. En el suelo encontró solo un trozo de tela del rebozo y una muñeca de plástico recostada boca arriba, limpia, intacta, con las trenzas hechas del mismo modo que su hija llevaba a la escuela. Jesús juró que no seguiría un rastro así. Flaco tampoco. Marlene quiso discutir, pero no logró articular nada. Sentía una mezcla de rabia y terror que le cerraba la garganta. ¿Cuántas veces la realidad de la frontera obliga a hacer algo moralmente imperdonable solo para no aumentar la lista de desaparecidos? Siguieron caminando 3 personas. El silencio entre ellos se volvió una cosa física. Cerca del amanecer, al pasar junto a una granja semidestruida, Marlene empezó a escuchar risitas infantiles. No alrededor, sino adentro de una cisterna abierta y vacía. Miró por reflejo y vio, en el fondo, varias muñecas sentadas en círculo. Algunas sin cabeza, otras completas, todas orientadas hacia arriba, como si la estuvieran mirando. Se apartó con una arcada. Jesús la sostuvo. «No mires abajo», dijo. Eso la enfureció. «Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cerramos los ojos todo el camino?» Él no respondió. El problema era precisamente ese. No había técnica suficiente para atravesar un lugar que parecía conocer la forma exacta de meterse bajo tu piel. Flaco se quebró la noche siguiente. Encontraron un camino de terracería, y él aseguró que una camioneta los recogería ahí. Mientras esperaban, apareció colgada en la señal oxidada del camino una última muñeca. Esta llevaba una blusa floreada como las que usaba la hermana de Marlene antes del accidente. La joven no pudo evitar acercarse 2 pasos. Entonces la muñeca emitió un chillido viejo, mecánico, y algo cayó de su espalda. Una pequeña fotografía doblada. Flaco la pateó antes de que Marlene la levantara. La foto se abrió igual. Mostraba a Patricia dormida dentro del cobertizo de la noche anterior. Era una toma cercana, imposible, a la hecha mientras todos estaban presentes. Jesús empezó a rezar. Flaco dijo una verdad monstruosa. «Nos vienen mirando desde antes». ¿No es esa la revelación más insoportable? Descubrir que el terror no empezó cuando viste el primer signo, sino mucho antes, cuando ya estabas dentro de una secuencia organizada por alguien o algo que te estudia. La camioneta jamás llegó. En cambio, horas más tarde los detectó un helicóptero y fueron detenidos tras una breve huida. Marlene fue de vuelta a México en menos de una semana. Durante meses interpretó todo desde la paranoia humana. Traficantes que usan muñecas como marcas, redes de acecho, gente tomando fotos clandestinas en casas de paso. Todo eso sigue pareciéndole posible. El problema es que ninguna teoría humana explica lo que ocurrió 6 meses después, de cuando ya estaba trabajando en una fonda de Veracruz y abrió un costal de verduras recién entregado. Entre cebollas y jitomates venía una muñeca pequeña, húmeda, con una sola trenza deshecha y una calcomanía de sirena pegada en la frente. No se la mostró a nadie. La quemó detrás de la casa. Esa noche soñó con corrales vacíos y objetos infantiles acomodados por tamaño. A la mañana siguiente, en la ceniza, encontró intacta la peineta rosa del muro. Desde entonces, evita mirar demasiado tiempo los juguetes abandonados en la calle, las muñecas en mercados de segunda mano, las fotos escolares de niñas peinadas igual que su hermana. No porque crea que vayan a moverse o hablar, sino porque entiende algo peor. Hay rutas donde ciertos símbolos femeninos e infantiles
Se usan para arrancar la voluntad con precisión quirúrgica. Y una vez que aprendes a reconocerlos, ya no vuelves a sentir inocente ningún objeto de ese tipo cuando aparece fuera de lugar. Dime tú si no sería suficiente para cambiarte por dentro, que algo tan común como una muñeca deje de ser un juguete y se convierta para siempre en una forma de vigilancia. La última historia me la contó un hombre llamado Benjamín, pero insistía en que en realidad no era solo suya. Decía que pertenecía también a quienes ya no podían narrarla bien o la contaban a medias porque temían sonar locos. Benjamín salió de Guerrero con 34 años y una deuda médica encima. Su esposa había sobrevivido a una operación complicada y ahora tocaba pagar lo que en teoría debía salvarles la vida. Cruzar era para él una ecuación de emergencia, no una elección de destino. Salió por Sonora con otros 7. Ahora entre ellos, un exmaestro, una pareja joven y un hombre mayor llamado Mauro, que llevaba una libreta donde anotaba cada punto de agua, cada parada y cada fecha. No era supersticioso, era ordenado. Ese detalle importa porque convirtió lo que pasó después en algo mucho más difícil de reducir a simple histeria. La ruta incluía una parada en un campamento de descanso improvisado usado por coyotes, 4 lonas sujetas a palos, restos de fogatas y una fosa vieja cubierta con tablas. Llegaron de madrugada y pasaron parte del día allí. Mauro, meticuloso, actualizó su libreta mientras Benjamín intentaba dormir. El exmaestro, de nombre Rubén, encontró una lata oxidada enterrada a medias cerca de la fosa. La abrió con la punta de una navaja. Dentro había papeles doblados, protegidos por bolsas plásticas ya rotas. Pensaron que serían números de teléfono, quizá dinero viejo. Eran cartas, muchas, algunas dirigidas a madres, otras a hijos, otras sin destinatario. No completas siempre, pedazos, frases, despedidas. Benjamín leyó 2 y dejó de hacerlo porque le pareció una forma de profanar la desesperación ajena. Rubén, en cambio, siguió revisándolas como si buscara algo. Al final encontró una firmada con un nombre igual al suyo. Eso le cambió la cara. La carta decía, resumido, que quien la escribía había llegado al campamento creyendo que desde ahí saldría una camioneta al anochecer. Nunca salió. Durante la espera empezaron a oír a gente escribir dentro de la fosa cubierta. No hablar. Escribir. El ruido seco de lápices o uñas sobre papel. Al principio pensaron que era el viento moviendo basura, y luego comprendieron que seguía patrones demasiado deliberados. La carta terminaba con una advertencia espantosa. Si encuentra esto y oye que redactan abajo, no lea nada en voz alta. Rubén la leyó completa en un susurro. Mauro se enfureció y le quitó el papel. El guía, que hasta entonces dormitaba, se despertó y preguntó qué habían encontrado. Cuando Benjamín se lo explicó, el hombre les ordenó volver a enterrar todo. Nadie discutió, pero el daño ya estaba hecho, porque ahora todos sabían que, bajo las tablas de la fosa, había un lugar asociado no a gritos ni cadáveres, sino al acto íntimo de escribir. ¿No es curioso cómo cambia el miedo según el verbo que lo acompaña? No es lo mismo imaginar algo respirando, siguiendo, golpeando. Escribir implica intención, memoria, destinatario. Vuelve el terror más personal, más invasivo. Esa tarde, mientras el sol partía la cabeza, Benjamín empezó a escuchar efectivamente un raspar tenue bajo las tablas. Se dijo que era un animal. Mauro también lo oyó y abrió mucho los ojos, pero no comentó nada. Rubén no levantaba la vista de sus manos. La pareja joven dormía. El guía salió un rato y al volver estaba peor de humor. Dijo que tendrían que pasar una noche más en el campamento porque el traslado se había caído. La noticia cayó como plomo. Benjamín miró la fosa. Las tablas cubriéndola parecían normales, viejas, mal puestas. Aún así empezó a sentir una aversión física a darles la espalda. Al atardecer sucedió la primera anomalía concreta. Mauro descubrió una hoja doblada dentro de su libreta. Una hoja que no pertenecía allí. Tenía su misma letra. Lo supo antes de leerla. Lo dijo con una voz tan baja que Benjamín casi no lo oyó. La hoja contenía instrucciones de ruta para el día siguiente y un párrafo final. Si volvemos a escuchar que escriben, no conteste cuando digan su nombre. Mauro juró no haberla escrito. El problema era que el estilo, las abreviaturas,
y hasta los errores de ortografía menores coincidían con su forma de anotar. Rubén quiso ver la hoja. Mauro se negó. El exmaestro se puso extraño, nervioso. Al rato confesó que él también había encontrado una carta nueva entre sus cosas, firmada otra vez por Rubén, donde se decía que alguien del grupo acabaría dictando información que no recordaría haber dado. La noche cayó con una densidad espesa. El campamento estaba más silencioso de lo normal, sin viento, sin insectos visibles, solo el calor saliendo de la tierra. Benjamín estaba sentado cerca de una lona cuando escuchó el primer trazo. Ras, pausa, ras, ras, debajo de las tablas. El sonido era exactamente eso, algo escribiendo. A los pocos segundos comenzó otro, un poco más rápido. Luego un tercero, más tenue, como si abajo hubiera varias personas concentradas en redactar al mismo tiempo. La pareja despertó. El guía dijo que nadie se acercara. Mauro apretaba la libreta contra el pecho. Rubén parecía fascinado y horrorizado a la vez. Una combinación peligrosísima. Después de unos minutos, una voz salió de la fosa. No una voz cavernosa, una voz cansada, seca, como de alguien que lleva horas despierto. ¿Cómo se llama tu esposa, Benjamín? El hombre sintió que la sangre se le iba a los pies. Nadie en el grupo conocía ese dato salvo el guía, quizá, porque había cobrado parte del viaje a través de un contacto familiar. No respondió. La voz siguió, o ahora dirigiéndose a Mauro con perfecta familiaridad. Ya corregí la fecha del kilómetro 32. Mauro casi soltó la libreta. Rubén se puso de pie. El guía lo obligó a sentarse de un empujón. Desde abajo se oyó de nuevo el raspar de escritura. Luego otra voz, más joven. Léanla en voz alta. ¿Leer qué? Esa fue la pregunta silenciosa del grupo. Benjamín miró alrededor y descubrió que, sobre una piedra cerca de la fogata apagada, había aparecido un papel doblado. Nadie lo había visto llegar. Nadie admitió haberlo puesto. El guía murmuró una grosería y se negó a tocarlo. Rubén, contra toda lógica, avanzó un paso. Mauro intentó detenerlo. El exmaestro recogió el papel con dedos temblorosos. Lo abrió. Era una carta dirigida a alguien llamado Teresa. Rubén empezó a llorar. Teresa era el nombre de su madre. «No la leas», dijo Mauro. Demasiado tarde. Rubén ya estaba leyendo la primera línea con voz quebrada. El efecto fue inmediato y absurdo. Debajo de las tablas, el ruido de escritura se detuvo por completo. El silencio resultó peor. Después de unos segundos, una tercera voz dijo con una claridad casi alegre. Ya respondió uno. ¿Te imaginas la violencia íntima de ese momento? Entender que el acto más humano, más compasivo quizá, leer una carta que parece buscar destinatario, puede ser precisamente el mecanismo que te compromete. Rubén soltó el papel. Quiso retroceder, pero se quedó inmóvil mirando la fosa. Benjamín juró luego que la madera de las tablas no se movió ni un centímetro, y sin embargo dio la impresión de que algo debajo acababa de orientarse hacia ellos. No durmieron nada. Cada cierto tiempo aparecía un papel nuevo en algún punto del campamento. Sobre una mochila, dentro de un zapato, en la olla vacía, algunos con nombres de familiares, otros con datos de ruta que solo Mauro habría sabido. Nadie los leía en voz alta ya. Aún así, las voces desde abajo seguían preguntando, corrigiendo, completando frases. No era martes, era miércoles. Tu hijo ya no usa ese suéter. No olvides el lunar en la espalda. Era como si la fosa albergara una inteligencia hecha de cartas inacabadas y memoria ajena. Benjamín, agotado, comenzó a sentir una intuición terrible. Aquello no estaba inventando al azar. Estaba trabajando con material real tomado de quienes se quedaban a dormir encima. A la madrugada, Rubén desapareció. Había estado recostado junto a una lona, despierto según todos, y en un momento ya no estaba. Solo quedó el papel dirigido a Teresa, ahora con una línea nueva al final escrita en tinta fresca. Ya me contestó. Mauro quiso huir de inmediato. El guía aceptó. Levantaron el campamento sin esperar la noche siguiente y caminaron bajo un amanecer que parecía hostil, incluso para el desierto. Benjamín llevaba la sensación nauseabunda de que algo del campamento se había metido en su cabeza. No una presencia abstracta, una tendencia. El impulso constante de redactar mensajes mentales a su esposa
como si necesitara dejarle versiones de lo que estaba viviendo antes de que alguien más las reescribiera. Fueron detenidos 2 días después y devueltos. Mauro conservó la libreta. Semanas más tarde localizó a Benjamín para mostrarle algo. Entre sus apuntes normales habían aparecido varias páginas nuevas escritas con la letra del exmaestro Rubén. No notas caóticas. Indicaciones precisas sobre el campamento, la fosa y los papeles. Una de las últimas páginas decía: «Debajo no hay gente, hay borradores». Esa frase perseguiría a Benjamín durante años, porque condensaba una idea espantosa. Lugares donde las despedidas, las confesiones y las últimas cartas de migrantes no se pierden ni se cumplen, sino que quedan en un estado intermedio, corrigiéndose unas a otras hasta adquirir voz propia. Benjamín nunca volvió a intentar cruzar. Trabajó lo que pudo, pagó deudas lentamente y procuró no escribir mensajes largos por las noches. Sí, eso fue lo que más cambió. Antes le gustaba redactar audios y textos extensos a su esposa cuando estaban distanciados. Después del campamento empezó a detestar el acto de escribir de madrugada. Dice que a veces, si se queda solo en la mesa después de medianoche, Mo oye un raspar breve bajo el piso de cemento de su casa. No fuerte, no amenazante, apenas el inicio de una palabra que alguien ensaya. En esos momentos guarda el cuaderno, apaga el foco y se va a dormir sin terminar nada. Porque hay una conclusión a la que llegó demasiado tarde, una que quizás sirve para todas estas historias, aunque ninguna se parezca del todo a la otra. En las rutas de migrantes, el miedo no siempre se presenta como un monstruo claro. A veces adopta la forma precisa de aquello que más deseas recuperar. Tu casa, tu hijo, tu pasado, la voz de quien amas, una lista que te incluya, una carta que por fin llegue a destino. Y justo por eso funciona, porque no entra rompiendo puertas, entra ofreciéndote algo íntimo, algo casi razonable, algo que parece tuyo. Ahora dime tú, después de todo esto, si caminaras solo por una ruta de noche y encontraras una carta con el nombre exacto de la persona a la que más extrañas, doblada con cuidado sobre una piedra, ¿de verdad podrías dejarla ahí sin leerla?